ya de los casos que señalé. Pero se inició el año escolar este lunes, ha seguido el proceso de implementación con sus altas más que bajas, porque ha habido una asistencia masiva y sobresalen en algunos puntos, como es natural, que ya no solamente se manifiesta en algunos puntos específicos la falta de docentes, personal de apoyo, cita uno de los diarios y en los noticiarios, y evidentemente algunas de las escuelas que están todavía en proceso de reparación. Sin embargo, la gran mayoría está activa, como si se quiere. Comenzaron sus clases con un entusiasmo impresionante del estelar, que es el alumno, y evidentemente que ello está llevando ya una situación muy diferente de tener a nuestros muchachos en las escuelas y poniendo la maquinaria a rodar, que tenía un año y pico ausente, casi 2 años, como consecuencia del COVID. Ahí ya se han presentado situaciones mínimas, pero una que otras situaciones de alerta con el COVID, específicamente en colegios, en uno que otro colegio privado, que como ustedes saben habían arrancado inclusive antes del día 20. Y hoy, a lo que me quiero referir es un comunicado firmado por Educación, firmado por el Ministerio de Salud, reiterando el tema de el protocolo COVID en caso del manejo de las escuelas. Y deben cumplirse rigurosamente los parámetros sanitarios. Debe reportarse la detención de casos positivos a la Dirección Provincial de Salud o el área de salud correspondiente, sea el territorio donde ocurra. Y un tercer aspecto es mantener el lavado frecuente de las manos, el distanciamiento físico y sobre todo el uso de mascarillas. Y que todos los estudiantes mayores de 12 años, los padres, tutores, docentes y todo el personal, que complete el esquema de la vacunación contra el COVID, que afortunadamente tenemos disponibilidad de vacuna en todo el territorio nacional. Entonces hay técnicos disponibles regionalmente, inclusive, no solo en la capital, para en cada caso de positividad marcarle el rastro y ver lo que eso conlleva. Esto se ha presentado en otros lugares, inclusive otros lugares fuera del país. Ha habido casos y consecuencias en el pasado que se han cerrado colegios dependiendo del número de incidencias del COVID. No estamos exentos de que eso ocurra, pero no se debe caer el mundo y mantener ya este ritmo que creo que ya se marcó una pauta de seguir adelante. El propio ministro de Educación ayer dio la información en la provincia Peravia que completaba el ciclo de entrega de 1 millón de computadoras a los estudiantes, y esto es una combinación de ambas cosas, lo que indica que la marcha del año escolar arrancó y en el camino se va a encontrar situaciones. Primero, de uno que otro reporte de caso COVID, ya está marcado ahí con un comunicado cómo debe proceder. Y segundo, ir corrigiendo penosamente en el camino, pero no hay de otra, una serie de dificultades que son, gracias a Dios, menores, que tienen que ver con la planta física y que tiene que ver con un tema de los docentes, que sí es un caso de extraordinaria preocupación, el nivel de la calidad de los que imparten la docencia a partir de una serie de situaciones adversas que se presentaron con una serie de reprobaciones y de una dificultad que ya tiene que ver con otro nivel, un estadio de desarrollo diferente que tiene que abordar el Consejo Nacional de Educación, que tiene que abordar el país y que tiene que marcarse una ruta que tienda a cambiar la calidad del docente, que es la clave de todo esto. Porque en la medida en que tengamos y que se nos presenten profesores que no tengan el nivel, en esa misma medida nuestros alumnos no van a tener el nivel. Y esto es un tema que gira y que viene desde hace mucho tiempo con mucha preocupación, y es que la calidad de la docencia, en el caso del expositor, no está a la altura que demandan los tiempos de hoy día. Yo creo que la
en los centros educativos privados se lleva de manera muy rigurosa el protocolo anti-COVID. De hecho, los que tenemos niños en centros educativos, en el colegio de mi hija, por ejemplo, no se permite el ingreso de los adultos a la planta física, mucho menos a las aulas. O sea, se deja al niño fuera y una persona encargada dirige al niño hacia su aula. O sea, han sido bastante rigurosos. De hecho, desde el año pasado, con los niños que siempre fueron de manera presencial, porque muchos centros educativos, sobre todo los más pequeños, estuvieron abiertos todo el año. Entonces, creo que ahora que se ha iniciado esta semana la docencia en el sector público, creo que es el tema de la rigurosidad en el cumplimiento del protocolo. Sería bueno saber en estos centros donde se han presentado casos de contagio, quiénes han sido los afectados, porque el personal docente y administrativo hace mucho tiempo, y fue una petición de hecho lo pusieron como requisito los maestros de la ADP y se autorizó para que fueran vacunados cuando inició la vacunación, al principio de la vacunación el año pasado, y se supone que están inoculados. Entonces sería bueno saber quiénes han dado positivo, o sea, menores de edad, o sea, menores de 12 años, porque los mayores de 12 años pueden vacunarse, o sea, está la aprobación para que así lo hagan. Pero yo creo que eso hay que cumplir, ser muy observador del protocolo, observar si el niño ha presentado alguna afección en la casa, que no necesariamente es COVID. De hecho, cuando se abre el año escolar, los niños que no se enferman con frecuencia, casi siempre le da una gripe, porque bueno, se mezclan todo y aunque tienen mascarilla puesta, en algún momento se la quitan para el tema de la merienda o para el desayuno o el almuerzo en los centros educativos que así lo tienen. Pero debemos ser más observadores con nuestros hijos, sobre todo con los más pequeños, que están muchas veces mucho más pendientes con el tema de la mascarilla y más preocupados que los propios adultos. Los niños son bastante responsables. Ojalá y en los centros educativos públicos puedan cumplir con el protocolo que ya tiene un tiempo aplicándose en los centros educativos privados y puedan cumplir y así evitar la propagación del virus en estos centros. Pero no hay que alarmarse. Lo mismo que pasa en una escuela, en un colegio de estos, que han notificado contagios esta semana, es lo mismo que puede pasar en un restaurante, donde pueden haber en algún momento 60, 70 comensales sentados. Lo único que si se presenta un caso, el restaurante posiblemente no lo anuncie, o no diga que apareció alguien infectado, o no nos demos cuenta porque como no es igual al centro educativo, que la persona va diario a la docencia, pero igual puede presentarse en otro lugar donde hay aglomeración de personas, en una plaza comercial, en un restaurante, en una iglesia, se puede presentar. O sea, no hay por qué alarmarse porque se presenta en un centro educativo, es un hecho normal. Sí, un momento, vamos a una tacita de café Santo Domingo. Gracias, señorita. Como dice Dani, café del bueno. Yo no he visto. No lo diga, sino que es el mejor café del mundo. Gracias. Aquí nadie ha cerrado las operaciones bancarias porque un banco parezca un cajero o una oficial de crédito con con COVID. Han salido departamentos completos y sigue todo. Y nadie ha cerrado las operaciones bancarias en República Dominicana, que han estado no hay banco alguno que no haya pasado eso. Nadie ha planteado ni remotamente cerrar una cadena de supermercados o el comercio en sentido general porque aparezca una persona con COVID dentro de los empleados de un supermercado o de una tienda de abastecimiento, un almacén. Nadie ha planteado ni siquiera cerrar todas las cadenas de servicios de restaurantes porque aparezca una persona, un cocinero, un delivery o un mesero que salga positivo. Y cuando sale una casa no cierran la casa, lo que de ahí salen y siguen viviendo. Por tanto, una casa pasa y tú sales y se aísla la persona que está ahí. En tal sentido, lo que debe pasar cuando sucedan los casos de COVID en las escuelas, que van a suceder, es que se sigan los protocolos que hoy Lucín lo mencionaba, en un espacio pagado incluso donde Salud Pública y Ministerio de Educación establecen o dan a conocer los protocolos establecidos para esos fines, que hay reportar directamente los positivos, mantener las medidas de distanciamiento
Y bueno, si llegan los casos, entonces ahí se aísla la persona, se higieniza el área y se ponen las personas que estén en contacto en algún tipo de alejamiento temporal. Y en esas coyunturas se pueden seguir las clases a distancia por una semana, por los 4 o 5 días que un curso, que un aula, que un plantel, depende qué tanto sea expandido el contagio, haya podido ser afectado. Esos son protocolos que no deben generar mayores problemas y en el caso de los niños sabemos que los niveles de afectación suelen ser leves, difícilmente conllevan a internamientos y mucho menos a situaciones de pérdida de la vida o cosas así. Regularmente son asuntos que se tratan con cierto nivel de facilidad. Quiero, antes de irnos a la pausa en este tema, referirme a algo que sucedió, creo que fue ayer, antes de ayer, que fue una petición que hacía el Colegio Médico Dominicano sobre la posibilidad de vacunar a los niños entre 5 y 12 años. Yo comentaba a inicios de semana que Pfizer, que es una vacuna que tenemos en nuestro país, había revelado que su vacuna contra el COVID-19 había presentado una protección robusta, y utilizaban ese mismo término, en menores entre 5 y 12 años, y que ya estaba siendo evaluado por el CDC y la FDA la posibilidad de inocular a niños de entre 5 y 12 años con la vacuna Pfizer. Como ustedes saben, esto fue por parte, primero personas mayores de 18 años, luego entre 12 y 18 años, y ahora se abre la ventana a la inoculación a personas entre 5 y 12 años. Ya eso, esta vacuna se está aplicando en esa zona demográfica de los infantes en edad escolar en países como Israel y Chile. Estados Unidos ya lo ha colocado sobre la mesa y aquí el Colegio Médico Dominicano también lo coloca. Yo creo que debemos comenzar rápido a tomar decisiones en esa dirección. No hay ningún peligro, no hay ningún riesgo en eso. Y ya incluso una vacuna que tenemos aquí, quienes la promueven, quienes la fabrican y han hecho estudios, han dicho que protege y que no genera ningún tipo de efectos secundarios adversos o peligrosos. Entonces, eventualmente, hay que convivir con el virus ahora, ¿verdad? Hay que el distanciamiento, que la mano, que esto, lo otro. Eso está bien y hay que seguirlo aplicando. Y esto tendremos brotes, sin duda alguna tendremos brotes. Pero para lograr un retorno al aula con algún nivel de real normalidad, solamente la vacuna. No hay otro camino. Entonces, vamos a comenzar a ponderar esa situación para perder el menor tiempo posible, porque ya perdimos un año. Y la situación de educación, mientras más jovencito y más sea el sector público, mayor es la deficiencia. Entonces, ojalá que, así como lo adelantamos la tercera dosis, incluso el presidente la mencionaba ayer en Naciones Unidas, y ahora fue que Estados Unidos dijo tercera dosis, si se puso Pfizer y a mayores de 65 años. Ahora fue que los americanos lo dijeron y aquí estamos de hace 3 meses poniendo. Si nos adelantamos la tercera dosis, y creo que es menos importante que la dosis a los menores de 12 años, vamos a ir adelantándonos también con los menores de 12 años. Yo creo que no estaría de más para ver si logramos un retorno al aula en condiciones de mayor normalidad en un plazo relativamente breve. Ojalá y pudiera ser tan pronto como enero del año próximo, que ya sintamos todos que la normalidad ha vuelto al aula. Así es. Bueno, ya es tiempo de irnos a la pausa. Tenemos a nuestra invitada, que es Rosalba Ramos, es la Procuradora Fiscal del Distrito Nacional. Y con ella tenemos temas tan amplios como diversos, de mucho interés. Quédese con nosotros.